María Cristina. María Cristina Cifuentes Cuencas. Bueno, María Cristina, en realidad María Cristina en el DNI, pero realmente antes es que éramos todas Marías. Ajá. Sí, todas éramos Marías. No lo sabía hasta que no... Sí. Ahora, yo me intenté quitar el María en el registro civil, bueno, que ya era una burocracia de tal calibre que al final dije, pues me quedo con el María Cristina. Pero es un problema, porque a la hora de renovar, de sacarte una licencia de algo, como tú, al final no hay una concordancia entre la documentación y el nombre, al final es un lío. Es un lío. ¿Es nacida en un verano en Galicia? No, en Madrid. Soy madrileña. ¿Madrileña? Sí, nacida en julio del 64, que a mí no me importa nada decir mi edad, lo malo es no cumplir años. Lo que pasa es que me considero muy gallega porque mi padre es de La Coruña y mi madre de Orense, entonces creo que soy más gallega que muchos nacidos en Galicia. En Galicia, de padre general de artillería, sí, ¿no? Sí. Y madre ama de casa, de familia numerosa. Sí, muy numerosa. Muy numerosa, 8 hijos, ¿no? 8, y sí. eres la séptima. La séptima. Correcto. Hablas siempre muy claro, sin medias tintas y con total libertad. Eso te ha caracterizado. A veces me ha causado algunos problemas, pero bueno. Siempre firme defensora de los valores democráticos, eso por encima de todo. Además, guste a quien le guste y siente mal a quien le siente mal. La democracia para ti es lo más importante. Totalmente. Naciste en la dictadura, viviste la dictadura un poquito. Muy poco, porque yo tenía 11 o 12 años cuando murió Franco, 11 creo. Pero fíjate, aquí hago, parafraseando a Paul Auster, que dice algo así como: para quienes no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión. No es que sea así exactamente, pero yo creo que creer en la democracia es muy importante, aunque la democracia es un sistema que tiene sus defectos, pero es el mejor posible, sin duda alguna. En las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eres una persona muy admirada y además muy, muy querida. Siempre diste la cara por la Policía Nacional. Pero fíjate, no creo que ese cariño, no creo que sea inversamente, igual en proporción, porque te puedo asegurar que si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen una defensora, soy yo, porque para mí me parece que es, junto con el Ejército, lo mejor que hay en España, pero de largo, o sea, con mucha diferencia, por encima de políticos y porque es, bueno, luego si quieres hablamos de por qué, pero vamos, mi admiración absoluta e incondicional por el trabajo que desarrolláis. Actualmente eres abogada en ejercicio, has sido diputada y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2018, presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid en 2017 y 2018, delegada de gobierno, eso es lo que nos interesa a los policías y la Guardia Civil, es aquella etapa sobre todo, y es por la que te voy a preguntar, entre 2012 y 2015. Lo primero es darte las gracias, porque sabemos lo que cuesta que asistas a una entrevista de un medio digital. Así que te damos las gracias para empezar. Gracias a vosotros, para mí de verdad, y no es un tópico, es un honor poder estar charlando con vosotros de un tema que a mí me apasiona absolutamente, porque siempre he dicho que de toda mi trayectoria política, quizá para mí el mayor honor, por supuesto, ser presidenta de la comunidad lo fue, pero lo he dicho en muchas ocasiones, ser delegada del gobierno fue una etapa absolutamente maravillosa y me sentía y me sigo sintiendo tremendamente honrada de haber sido delegada del gobierno, y en esa etapa además tan complicada, más. Antes nos hablaste que el cambio se produjo con 11 años, el cambio de la dictadura a la democracia. ¿Ha cambiado mucho España? Sí, afortunadamente ha cambiado mucho, a pesar de todo, y a pesar de la situación objetivamente complicada que estamos viviendo ahora. Yo creo que cambio, no solamente cambio político, pasar de una dictadura a una democracia, sino también cambio social en muchas cuestiones, también mejora. Yo creo indudablemente que ahora en general se vive mejor y en general, bueno, hay mucho más desarrollo y sobre todo esa enorme clase media que es lo que te determina que en un país verdaderamente vaya por el buen camino y esté desarrollado. Cuando hay una gran clase media, eso, digamos, minimiza las diferencias. Pero bueno, vamos, yo creo que es indudable que estamos ahora muchísimo mejor en todos los sentidos. En agosto de 2013 fuiste ingresada muy grave en el Hospital de La Paz. Tuviste un accidente de moto. ¿Qué recuerdas? ¿Cambiaste tú mucho? ¿Qué cambió? Bueno, tengo muchísimos recuerdos. Fueron 15 días en coma, un mes en la UCI de La Paz, y yo básicamente lo que recuerdo, luego salí con muchas lesiones, en una situación física complicada, pero a mí ese accidente me cambió la vida completamente, para bien además, porque me convirtió en otra persona. Me convirtió en una persona
que era mucho más consciente de lo que es la vida, de cómo hay que afrontar la vida, de que la vida consiste en pequeños momentos que hay que aprovechar a tope. Aprendí a diferenciar las cosas importantes, que al final son poquísimas, muy pocas, o sea, la salud, la familia y poco más. Y sobre todo aprendí pues eso, a disfrutar de las cosas sencillas de la vida, a disfrutar cada momento y a darme cuenta de que la vida, incluso el peor de los días, al final pues es un regalo y hay que tomarlo como tal. Vamos a recordar sobre todo que la que más nos interesa como policías y guardias civiles y también como seguridad privada, porque también quiero preguntar algo de la seguridad privada. Tu etapa como delegada de gobierno, además fue una de las más duras, no sé si recuerdas las marchas por la dignidad, el 15M, todas las manifestaciones acababan siempre en una guerra callejera, en una especie de terrorismo callejero. ¿Sabes cuántas manifestaciones y concentraciones hubo? ¿Cuántas? En los 3 años que yo estuve en la delegación del gobierno? 11.800, casi 12.000. O sea, es verdad que no todas fueron del mismo tenor, porque hablamos desde concentraciones de 20 personas a manifestaciones de 10.000. Pero fue una época muy complicada, porque era todo lo que tú estás diciendo, las marchas, el 15M, Podemos, que entonces no estaba en las instituciones y estaba en la calle alborotando y provocando contestación. Era un momento desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y del orden público muy, muy, muy complicado. Fíjate, es un periodo no estudiado. Además, nosotros los policías teníamos la guerra en la calle. Posiblemente tú, como delegado del gobierno, la tenías, esa guerra, entre comillas, en los medios de comunicación, la tenías también en el ámbito político. ¿Qué recuerdas de aquella? A ver, recuerdo muchísimas cosas, es casi imposible resumirlo en un... Lo que recuerdo, a pesar de todo, es que conseguimos formar un equipo de personas muy bueno, muy compenetrado, en la propia delegación del gobierno, con la Policía Nacional y con la Guardia Civil, sobre todo, también con los servicios de emergencias y demás, pero sobre todo Policía Nacional y Guardia Civil. Y yo creo que ahí la relación empezó a fluir, yo creo que había una confianza mutua, cada vez que había una gran manifestación, yo recuerdo que montábamos un gabinete de crisis en la delegación del gobierno y creo que fue esa buena compenetración, ese aprender a trabajar todos juntos con los recelos tradicionales que además siempre había habido entre Guardia Civil y Policía Nacional, entre los cuerpos, pero yo creo que en esa época y en Madrid al menos eso se consiguió suavizar muchísimo y la verdad es que pudimos trabajar bastante bien. Si no hubiera sido por eso, nos respetábamos, nos apoyábamos y confiábamos los unos en los otros. ¿Había mucha manipulación mediática? Bueno, siempre hay manipulación mediática, eso es un poco inevitable, porque al final también detrás de los medios de comunicación también hay intereses y además están muy unidos a la política. Muchas veces yo me he dado cuenta, y sobre todo ahora que estoy fuera lo veo todavía con mayor claridad, que muchas veces los medios dictan por intereses a veces económicos y muchas veces los políticos hacen al dictado de los medios, por miedo, bueno, esto sí sería como para analizarlo aparte, pero sí que es verdad que en ese momento yo lo que recuerdo es que había muchísima presión mediática. Recuerdo ocasiones de manifestaciones de altísimo riesgo en las cuales había que ir a los medios a dar la cara, a dar explicaciones, a explicar por qué había habido una carga policial, por qué no la había habido, qué es lo que había pasado. No quería ir nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué? Pues porque al final en un momento de conflicto aparecer y dar la cara pues supone un problema, el riesgo también de equivocarte, entonces no lo quería hacer nadie. Bueno, yo la verdad es que en ese momento me sobrespuse mediáticamente, pero no me arrepiento, creo que era lo que había que hacer, porque creo que en ese momento pues la Policía Nacional y la Guardia Civil desarrollaron una labor increíblemente buena, no solamente en materia de orden público con las manifestaciones, sino sobre todo en materia de seguridad ciudadana, que es lo que a veces esa parte del trabajo, cuando hay problemas de orden público, la parte de la seguridad ciudadana queda solapado, y es realmente increíble el trabajo que se ha hecho y que se hace en Madrid por parte de Policía y de Guardia Civil, pero es importante. Por eso yo creo que también era importante que se vieran respaldados desde el poder político y no sojuzgados
bajo la presión de los medios de comunicación. O sea, existía un equilibrio entre lo que eras tú dando la cara en los medios y nosotros en la calle. Al final. Mira, yo lo intenté siempre porque me di cuenta desde el primer momento que el trabajo que se hacía era absolutamente increíble. Y si hablamos de manifestaciones, hablamos de personas que se están jugando la vida. Nosotros sabíamos y éramos conscientes en aquel momento de que había determinados elementos, antisistemas, anarquistas, incluso algunos que venían de fuera de España, que venían a lo que venían. O sea, no venían a apoyar determinadas reivindicaciones, venían en un clima de contestación social, pues venían a provocar altercados, venían a provocar, en definitiva, inestabilidad política en los rodeas, en congresos, en todo ese tipo de manifestaciones que había. Entonces, yo recuerdo manifestaciones donde había policías que estuvieron a punto de morir. Y no me refiero solamente a la famosa manifestación del 22 de marzo del año 2014, creo que fue una cosa brutal, o sea, con policías heridos a punto de ser allí ejecutados en el Paseo del Prado. Yo durante mucho tiempo tuve en mi despacho una bandeja con algunos de los adoquines que los pacíficos, entre comillas, claro, manifestantes arrancaron del Paseo del Prado para lanzárselos a la policía. Entonces, ante esas situaciones que desgraciadamente se dieron con más frecuencia de la que debería de ser, porque también he de decir que la inmensa mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas sin ningún tipo de incidentes, esto también hay que decirlo. Pero en aquellas en las cuales hubo incidentes, yo creo que la policía básicamente lo que estaba haciendo era, aparte de jugarse el tipo y su propia vida, mantener el orden y hacer cumplir la legalidad. Pero eso en ese momento era terriblemente contestado por los medios de comunicación. Es muy complicado hacer una actuación policial cuando tienes detrás 25 cámaras que están interfiriendo. Y muchas veces incluso cuando se está haciendo un relato que no corresponde con lo que está ocurriendo en realidad, cuando se está obviando el hecho de que en las manifestaciones hay unos profesionales que pertenecen a la Brigada de Información, que han realizado un trabajo previo, que están realizando un trabajo vestidos de paisano en ese momento, y que muchas veces se cuestiona su actuación o se cuestiona la actuación de las UIPs, por ejemplo, porque actúan, pero no saben el seguimiento que ha habido previamente a eso. Yo recuerdo perfectamente, pues en aquel momento, lo recordaréis, había cadenas de televisión que dedicaban, o sea, un seguimiento en tiempo real, aguantar esa presión por parte de la policía, sobre todo de la policía, porque esto afectó más a la Policía Nacional que a la Guardia Civil al desarrollarse estas manifestaciones en Madrid capital. Pues eso era muy complicado, muy duro y desde luego para mí digno de admiración y respeto, el aguante que tiene la Policía Nacional, porque claro, tener al lado a un cafre que te está insultando, que te está escupiendo, que te está diciendo de todo, que te está tirando cosas para que tú actúes y a pesar de todo no hacerlo, porque en mi experiencia la policía siempre ha actuado de acuerdo con el principio de proporcionalidad, siempre. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Es que yo no vi jamás una actuación incorrecta. Hay una foto tuya que es un icono, antes te la enseñé, a ver si la consigo describir. Es un escrache que se te está insultando, se te está increpando, se te está coaccionando, aparte a escasos centímetros de tu cara, lo que me decías antes. Me estaban escupiendo, que eso no se ve en la foto, me escupían, me insultaban. ¿Qué pasó? ¿Podrías desarrollar? Pues mira, lo que pasó muy brevemente es que había... yo vivía entonces, ahora vivo también en el barrio, pero yo entonces vivía en la calle Manuela Malasaña. Yo ya había, pues yo estaba en casa y salí un momento a comprar al lado de casa, a la vuelta de la esquina, una farmacia, y me encontré de repente, o sea, yo sabía que había ese día manifestaciones no comunicadas, es decir, de estas que surgían, porque hablamos de un momento en el cual surgían de manera espontánea y de repente decidían que iban a un sitio, luego decidían que iban a otro, y había una, yo vivo para que nos ubiquemos al lado de la glorieta de San Bernardo, muy, muy cerquita, la calle Manuela Malasaña, entre la glorieta de Bilbao y la glorieta de San Bernardo, en ese tramo de la calle Carranza, Sagasta, yo creo que es Carranza, bueno, sí, en ese tramito. Y de repente, muy cerca de la calle Fuencarral, y de repente, cuando estoy yo volviendo, dando la vuelta a la manzana,
Es que fue además en cuestión de muy pocos minutos. Veo que viene la manifestación por los bulevares hacia Princesa y entonces yo me pongo en una esquinita para intentar pasar desapercibida, pero pasó lo que ocurre cuando hay muchas multitudes que actúan de manera descontrolada. De repente alguien se dio cuenta de que yo era la delegada del gobierno, señalizó y en cuestión de segundos fue una especie de jauría, una turba alrededor que pues iban cercándome. Yo estaba, enfilando hacia mi casa para poder entrar. Allí había cada vez más gente, yo no sé de cuántas personas hablamos, más de 500. Lo curioso es que aparecieron cámaras de televisión, sí, más preocupadas en grabar lo que estaba pasando que en ayudarme, porque yo necesitaba que me ayudaran, porque me zarandearon, esto no se ve en las imágenes, me escupían, me insultaban, me amenazaban de muerte, me decían de todo, te vamos a matar. Y yo lo que recuerdo básicamente son dos cosas. Una, que a la altura de mi casa yo me di cuenta que no podía entrar en mi casa porque no podía llegar hasta el portal y porque yo en ese momento tampoco quería que supieran dónde vivía, que me tenía que meter en algún sitio, porque si yo no me metía en algún sitio yo era consciente de que me iban a pegar, o sea, porque la violencia iba increciendo. Hubo un momento además en el que yo me paré para hacerles una foto con el móvil, porque yo pensé, si me pasa algo, eso quedará registrado, la foto, para que se vea quiénes son. Eso les enfureció todavía muchísimo más. Y en un momento dado había uno que me decía al oído, sal corriendo que te matan, sal corriendo que te matan. Y yo en ese momento me di cuenta de que si salía corriendo iba a ser todavía mucho peor y pensé, pues que me maten, pero yo no voy a salir corriendo. Afortunadamente encontré un sitio, un restaurante etíope que estaba abierto, porque pude abrir la puerta, me metí dentro y fue terrible porque, casi lo echan abajo, empezaron a dar golpes en el cristal, en la puerta, fue una cosa terrorífica, pero al final se marcharon y yo pude salir de ahí. La foto es tremenda, ¿eh? Sí, pero fue mucho peor al natural. Sobre todo lo que me pareció increíble es que en ese momento la palabra escrache no se conocía porque eso no se había producido y hay determinados personajes, el propio Pablo Iglesias, que en ese momento pues se les ocurrió decir eso de el jarabe democrático del pueblo, todo ese tipo de cosas, es decir, se justificó. Luego, desgraciadamente, hemos conocido muchos otros casos de escraches a políticos y lo que yo he visto es que, claro, el tratamiento que se ha dado no es igual por parte de unos que otros. Yo siempre lo he condenado, todos. O sea, a una persona, a un político, a nadie, pero a nadie se le tiene por qué acosar, ni agobiar, ni con su familia durante el día ese día del año 2012. Estaba mi hijo en el balcón de casa, llorando de impotencia, porque él veía que a su madre la estaban atacando y él no podía hacer nada, no podía. Pero lo peor no fue eso, lo peor fue que después, durante meses, yo todos los viernes, como ya sabían dónde vivía, porque al final se supo, yo tenía un escrache que jamás ningún medio lo sacó. Yo tenía como unas entre 100 y 200 personas todos los viernes en el portal de mi casa, insultando, gritando, repartían pesquines por todo el edificio con mi cara, pues como si fuera una asesina, con terrible. A mi hija un día la increparon al salir del portal, que mi hija no se atrevía ni a salir. A mi hijo también, un día que bajó a tirar la basura y estaban estos ahí. O sea, fue terrible esa época. Yo, de hecho, me fui a vivir a la delegación del gobierno, sobre todo por eso, para evitar, porque la calle Manuela Malasaña, además, era una calle muy estrecha y no se podía tener protección policial, pues que aquello era insoportable. Por eso yo luego, cuando veo que insisto, a mí me parece mal, pero claro, cuando luego oyes hablar del terrible escrache que le hicieron a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, que le fueron a cantar El que viva España a la puerta de su casa, a ver, que yo no lo defiendo, pero claro, indudablemente lo mismo no es. Lo mismo no es. O cuando otro responsable policial del Ayuntamiento de Madrid, de Manuela Carmena, que sufrió un escrache por parte de policías municipales, pero es que él iba en su coche oficial con 6 escoltas. Lo mismo no es. A mí me tocó sola en la calle, absolutamente sola. Es que esto no se había comentado. Por eso te lo estoy contando. Imágenes ahora hay posiblemente. Sí, está grabado. Yo tengo la grabación, pero ya da igual, porque han pasado muchos años y ¿qué más da? Conviene recordarlo. Ya, pero ¿para qué? Si es mejor pasar página.
Tenía una pregunta personal, y esta es muy personal. ¿Qué poder, qué influencia tiene un delegado de gobierno para marcar el límite de tolerancia en una manifestación? Me explico. Pero no hablo de ti, hablo a nivel general, de los delegados de gobierno, porque siempre hay un mito en la calle de que son los que dirigen, son los que marcan ese límite de tolerancia cuando la policía actúa o cuando deja de actuar. En general, ¿qué poder tiene un delegado de gobierno? Depende también poder tiene bastante, pero también depende, yo creo, de la manera en la cual quiera ejercerlo. Puede intervenir, puede desentenderse o puede, lo que a mi juicio es el punto intermedio, es dejar actuar a los profesionales, que para eso están, que son los mandos policiales y los operativos que tienen que actuar en ese momento, pero con información de lo que se está haciendo, poniendo algunos límites cuando hay que ponerlos y sobre todo respaldándolos en todo momento, a mi modo de ver. A lo que me refiero es que, por ejemplo, cuando hablo de poner límites, pues el recomendar o no recomendar la utilización de determinado material disuasorio, por ejemplo, indudablemente eso es una orden política. Si se dice que no hay pelotas de goma, no hay pelotas de goma. O si se dice no hay pelotas de goma, excepto que el policía se vea en una situación verdaderamente de riesgo de tener que utilizarla porque no queda más remedio. Correcto. Pero yo creo que con carácter general hay que dejar actuar a los mandos policiales que tienen una formación adecuada para ello, y además entiendo que la Policía Nacional y la Guardia Civil no se tienen o no se deberían dejar influir por cuestiones políticas. Perfecto. Mira, también vamos dirigidos, este periódico, este medio, va dirigido también a la seguridad privada, a prisiones, al ejército. No sé si tienes algún conocimiento de su situación actual. Sobre todo a la seguridad privada, que se ven sin medios y sin ser reconocidos en su trabajo. Prisiones reclaman más medios y más sueldo, y el ejército tiene un problema, no sé si lo conoces, el de los 45 años. Sí. Que a los 45 años se tienen que ir. Sí, lo conozco perfectamente, porque además yo tengo muchísima familia militar, no solo mi padre, hermanos, cuñados, sobrinos, o sea, tengo familia militar y lo conozco, bueno, empezando por esto. A mí me parece, con carácter general, que en una profesión, cuando a un profesional se le empieza ya no solamente a formar, sino que ya tiene una formación y que tiene unas posibilidades de poder empezar a desarrollar un trabajo, el que eso se tire por la borda es que no tiene ningún sentido, porque al final... Con 45 años. Bueno, con 45 años, que es en plena juventud, pero que esto pasa a todos los niveles, ¿eh? Claro, es diferente, pero, por ejemplo, siempre he cuestionado en la Guardia Civil y en el Ejército pasa también esas jubilaciones, porque hay que promocionar a otros y entonces resulta que a un general se le jubila cuando está justo en el momento más, o sea, de mayor conocimiento absolutamente de toda su trayectoria. Cuando te hablo de un general, te hablo de un coronel, te hablo de un comandante, te hablo de un capitán, me da igual, dependiendo de cómo estés. En el caso de los 45 años, insisto, a mí me parece sangrante, porque creo que es un desperdicio de talento, de muchos recursos que el Estado ha utilizado además en formar a esas personas, y por tanto creo que el gobierno de turno o los gobiernos de turno deberían de replantear efectivamente cuál es el modelo de ejército que se quiere, un modelo profesionalizado al 100% y en qué condiciones. Pero esto es un problema que está ahí y que además afecta a muchísimas familias. Yo espero que se solucione. Y respecto a lo otro, indudablemente, tanto en prisiones como en seguridad privada, bueno, quiero desde aquí, por supuesto, reivindicar el trabajo que hacen ambos. Creo que efectivamente los funcionarios de prisiones están terriblemente mal pagados en un trabajo que no está exento de riesgos y que además pues tiene también cierto estigma social asociado, no reconocido, y que por tanto ahí hay una asignatura pendiente. Y respecto a la seguridad privada, es que claro, la seguridad privada es absolutamente necesaria, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad, no me refiero solo a Policía Nacional o a Guardia Civil, sino también a las policías municipales o en el caso de las policías autonómicas, es que llegan hasta donde llegan. Y a partir de ahí, efectivamente, la seguridad privada yo creo que está además en una especie de limbo también legal, porque por un lado hay una regulación, pero hay muchas materias donde tampoco se sabe. O sea, yo creo que se podría efectivamente hacer una regulación que les pudiera dar cierto margen para poder actuar con mayor libertad. Bueno, mayor libertad, quizá no es esa la palabra,
para poder actuar con mayor eficacia. Sí, y ser reconocidos. Y ser reconocidos y poder, pues en definitiva, poder coadyuvar al trabajo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y ya termino. Pegasus, ¿qué opinas? Bueno, yo ya creo que esto va para largo. A mí ya me empieza a parecer todo muy surrealista, lo digo de verdad. O sea, partiendo de la base de que creo que cualquier asunto que tenga que ver con espionaje es tremendo, porque va directamente, ataca directamente al Estado de Derecho. Yo solamente concibo que se puedan realizar seguimientos o intervenciones telefónicas cuando hay una orden judicial por medio, porque creo en el Estado de Derecho, o sea, partiendo de esa base, pero a partir de ahí es que esto que estamos viendo ya empieza a ser esperpéntico. O sea, yo primero que no creo que en política no existen las casualidades. ¿Por qué de repente la información sale cuando sale? ¿Por qué estamos conociendo que ha habido determinados espionajes a todos los líderes europeos y sin embargo solamente se están conociendo aquí en España? Es que es todo muy raro. Yo realmente creo que al final la impresión que me da como ciudadana es que aquí se está expandiendo la tinta del calamar para que nunca lleguemos a saber realmente qué es lo que ha ocurrido con todo esto. Y última pregunta, ¿qué proyectos tienes? ¿Volverías a la política? Ahora mismo no. La verdad es que no, lo digo así de claro, porque yo salí de la política de una manera muy traumática. Me costó mucho rehacer mi vida, porque no tuve que empezar de cero, tuve que empezar de menos 100 o de menos 1000. No pude reincorporarme siquiera en mi trabajo. Yo soy funcionaria por oposición de la Universidad Complutense y en ese momento había una presión mediática tan brutal que no pude reincorporarme en mi profesión. Lo podría hacer ahora, lo que pasa es que ahora no me interesa, no lo voy a hacer. Pero por eso yo salí muy decepcionada. Demasiada mala gente hay en la política, demasiada mala gente. Ojo, me quedo con lo bueno, que también hay mucha gente muy buena y hay cosas buenísimas. Y además yo me considero privilegiada, lo digo de verdad, por haber podido estar donde he estado, tanto en la delegación del Gobierno como en la Comunidad de Madrid, sobre todo porque creo que he podido hacer cosas objetivamente buenas para los ciudadanos. Pero no, yo ahora estoy en otro momento de mi vida, ahora he recuperado mi vida. Antes era solo trabajo y prefiero ver los toros desde la barrera. Muchísimas gracias de corazón. Gracias a vosotros y mucha suerte. Muchas gracias. Y un abrazo enorme a todos los policías nacionales y los guardias civiles, que para mí, no sé si lo he dicho, pero lo digo ahora, para mí el principal orgullo de mi trayectoria política es haber podido trabajar. Porque además reconozco que fue una sorpresa, La Guardia Civil no lo era tanto, porque como hija de militar yo conocía el trabajo que realizaba la Guardia Civil. Tengo muchos hijos, muchos amigos, hijos de guardias civiles. He ido a un colegio militar, al instituto militar, pero la Policía Nacional para mí era muy desconocida. Reconozco que fue la gran sorpresa. Pues se te quiere mucho. Cuando anunciamos esta entrevista en redes sociales, impresionante. Y yo a vosotros, la verdad es que sí. Es un placer y muchísimas gracias.